Bueno, buenas noches a todos, perdón por el retraso, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya empezamos. Y como siempre, antes de presentar al ponente, que supongo que conocéis porque está todo, que sabéis quién es, porque estáis todos aquí, os voy a recordar pues una cosa, bueno, dos en realidad. Una es hasta el día 10 de noviembre, el domingo es 10 de noviembre, no sé si os suena la fecha de algo. Bueno, pues hasta el domingo 10 de noviembre tenéis para pensar quién vaya a votar, no. Tenéis, pensadlo bien, por Dios, tenéis para presentar un trabajo, voy a hablar de algo agradable, un trabajo en el concurso de divulgación científica de Ciencia Jotdown. Y si entráis en la página, ay, no lo he puesto hoy, pero bueno, Ciencia Jotdown.es, no lo pongo al final de la charla, ahí están las bases, pero básicamente se trata de escribir un artículo que bien sea de divulgación, sobre un tema de divulgación, de cualquier tema que os apasione de ciencia, o bien puede ser un relato de ficción, un relato que no tenga nada, que no sea científico, que sea ficción, pero donde sí haya algo relacionado con la ciencia, que aparezca la ciencia por algún sitio. Hay un premio de 1.000 euros para el ganador y el viaje a Sevilla para recoger el premio. Pues que hace 2 hermanas y pagamos el autobús. ¿No? Bueno, si ganas tú te traemos en AVE. Quiero decir que... Hay uno que ha preguntado que pertenece, porque se dice que solo que es territorio español, y ha preguntado en Facebook que él le pertenece al virreinato del Río de la Plata. Hay que pagarle el viaje. Bueno, pues a vosotros eso lo del viaje, pues no os llama la atención, pero si es alguien de fuera de Sevilla se le paga el viaje. Y la entrega del premio, se sale la segunda cosa, que es la misma, se hará aquí los días 29 y 30 de noviembre, son viernes y sábado. Pues el viernes por la tarde y el sábado toda la mañana será hecho un continuo de charlas de ciencia, de charlas más o menos como la de Boulevard, pero una detrás de otra, no sé, creo que son 7 en total, no recuerdo, pero viene gente muy, bueno, lo presenta Enrique, y viene Marita Valer, que es una de las científicas más eminentes que hay en España, viene Teresa Valdesolís, viene Sergio García Guis, que es el espeleólogo, que no sé si viste la charla que veo aquí, pero fue espectacular. Y ahora se me ha olvidado Madiedo, que fue el que nos habló de astrofísica hace muy poco también, de meteoritos, y José García Maite, que dio una charla de inteligencia artificial en Pino Science, que fue una de las sensaciones de Pino Science, fue la artista revelación. No le dimos Goya porque no tenemos dinero. Y o sea que viene gente muy muy interesante, y en ese, o sea, será la tarde del viernes, repito, desde las 5:30 hasta las 8:30 creo, y la mañana del sábado, y dentro de esos 2 días de ciencia que haremos aquí, el Ciencia Jotdown, pues entregarlo, ¿vale? Y yo creo que no tengo nada más que recordar. Bueno, voy a presentar a José Ángel, que no sé si lo conocéis. José Ángel Murcia, es de Murcia, como su propio nombre indica. Y es un ángel. ¿Qué? Y es un ángel, y lo de José, no sé, porque José tiene un... Por mi padre. Por tu padre. Mira que tú eres José Ángel Murcia y eres de Murcia. Yo me llamo Clara Grima y soy matemática. Tenemos los dos nombres con significado. El matemático es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Complutense, ¿verdad?, de Madrid. Y también asesor en el método matemático SMARTIC, no sé si lo conocéis, que es un método para aprender, para ayudar a los niños con las matemáticas y a las niñas. Y bueno, y colabora con Verne, con la radio, con un montón de cosas. Y es un divulgador que a mí me gusta mucho, y además yo siempre me siento muy identificada con él, porque un poco los dos empezamos a divulgar por la misma razón, por culpa de mis hijos y él por culpa de sus hijas. O sea, que cuando nos encontramos con los enanos y empezamos a hablar de matemáticas con ellos, pues empezamos a... Estoy hablando por mí, pero supongo que más o menos lo hemos hablado muchas veces, que a los niños les gustaban mucho las matemáticas y se les presentaban de una manera original y divertida, ¿no? Entonces los voy a dejar con él, y antes de dejarlo con él, pues si alguien se va porque se tenga que ir, mañana a las 7:30 en el Espacio Caótica, la librería Caótica, que está, no me acuerdo de la calle, pero al lado de las setas, José Gestoso, bueno, Caótica, pues a las 7:30 en la tercera planta habrá... él va a presentar el libro, no tiene nada que ver con esta charla, o sea que podéis repetir. Y que lo va a presentar una chica muy mona, con el pelo colorado, el libro, y que estaremos allí hablando de matemáticas. Así que un aplauso para José Ángel y gracias por venir. Vale. Y en el caso de que no podáis venir mañana, donde va a ser un contenido completamente distinto, tenemos libros aquí, ¿vale? Hoy no he venido a hablar de mi libro, pero tenemos libros aquí por si alguien quiere llevárselo incluso con un garabato, ¿vale?
Bueno, venga, pues vamos a empezar. No sé cuánto tiempo tengo, en realidad, hasta que os hartéis, ¿no? Digo, 40 minutos. 40 minutos, bueno, yo tengo 200 diapositivas, si la pasamos rápido. Venga, si veo que la gente empieza a levantarse e irse, pues hacerle. Bueno, ha estado muy bien, muchas gracias. Y, venga. Bueno, pues vamos a empezar. Mi idea es hablaros de historia de las matemáticas, pero yo no soy un especialista en historia de las matemáticas. A mí lo que más me gusta es la educación, y me gusta mucho cacharrear, porque me gusta mucho aprender. Y hoy vengo a hablaros de una cosa que me llama mucho la atención dentro de la historia. Esto es un territorio común a la informática y a las matemáticas, ¿no? La historia de la computación. Quiero hablaros de las máquinas que nos han ayudado a lo largo de la historia a hacer matemáticas, ¿no? Entonces, os he puesto aquí un grabado que no es, el original no es a color, pero queda muy cookie en color, que se llama Typus Arithmeticae, en el que se ve un duelo entre un abacista, que está aquí manejando su ábaco, y un señor algorista, que está aquí haciendo números a la manera, algorista se llamaba así, a la manera de los árabes. Luego la comentaremos, pero ahora esta solamente da la portada, pero vuelve a salir ahora después, por aquello de reciclar. Ese duelo, por cierto, este duelo, que siempre ha estado ahí más o menos presente entre el hombre y la máquina, tiene este es un grabado del año aproximadamente 1500. En ese momento había verdaderamente una pelea entre cómo se debían hacer las operaciones aritméticas. Si se debían hacer con ábacos, como se venían haciendo hasta entonces, o se debían hacer a la manera de los algoristas, ¿vale? Luego, como digo, luego retomamos, pero tiene un correlato, tiene una segunda parte de ese duelo, bueno, ha tenido muchas ocasiones, pero tiene una segunda parte que no tengo foto porque no se guardó registro gráfico, al parecer, del duelo del hombre contra la máquina. El hombre contra la máquina fueron Kiyoshi Matsusaki, perdona por mi japonés, que soy de Murcia, y Thomas Wood, en 1946. Los dos eran operadores, solo que Kiyoshi operaba un ábaco Soroban, que lo veremos ahora después, incluso lo cacharrearemos un poco, y Thomas Wood operaba una calculadora electromecánica. ¿Vale? El hecho es que se les pusieron, creo que recordad que fueron 5 problemas, como decían en Vallacrack, 5 ecuaciones matemáticas, 5 problemas de cálculo, y el señor que operaba el ábaco ganó en 4 de ellas. Solamente perdió en la que implicaba multiplicaciones grandes, ¿vale? Y Thomas Wood, con su calculadora electromecánica, pues se quedó por detrás en todas, salvo en las multiplicaciones. Quedaros con el detalle porque volverá a salir a lo largo de la charla. Bueno, como digo, tenemos el hombre contra la máquina. La máquina es un señor que está colocando piedrecitas en distintas bandas en lo que era un ábaco. Bueno, precisamente, y esto no es un cacharro, pero tiene que ver, vamos a hacer un recorrido más o menos histórico, pero me voy a saltar la historia como me dé la gana. Vamos a ir para atrás del 1500 al siglo IX, y esta es la primera vez que, en esta cosa tan antropocéntrica como decir en Europa, porque en realidad fue en España, en el Codex Albigense, la primera vez que se conoce históricamente las cifras árabes escritas a este lado del Mediterráneo. Y, por supuesto, el Codex Albigense hablaba de la vida en la ciudad de Toledo, y curiosamente se encontró años después en el monasterio de Ripoll, que era el límite en aquel momento, a finales del siglo X, era el límite de la España cristiana. Vemos que están escritas de derecha a izquierda y vemos que están giradas, ¿vale? Sin embargo, en la diapositiva anterior, las cifras estaban bien orientadas, ¿vale? Si os dais cuenta, aunque están puestas para atrás, están bien orientadas. El 2 está puesto así, el 3 está bien puesto, el 6 está bien puesto. ¿Lo veis? Esto tiene una explicación, y es que en el año 1500 ya se había inventado la imprenta. 1492, si no recuerdo mal, Gutenberg, ¿no? Y en aquel momento ya se había elegido la orientación de las cifras. A mí esto me llama mucho la atención porque... cierto, para adelante, al siguiente, esta.
el colocar las cifras mal orientadas es algo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos la aritmética. ¿De acuerdo? Aquí yo digo, aquí está puesta de derecha a izquierda, pero el 2 está boca abajo, el 3 está girado 180 grados, el 4 está aquí. ¿Vale? Esta era la grafía del 5 en aquella época. Era esa. Y esta era la grafía del 4. ¿Qué le pasó a la grafía del 4? Que era demasiado complicada y cayó. Nos quedamos con esa para el 4 y nos inventamos una nueva para el 5. Vete a saber. Esto para la gente que de cuando en cuando nos manda el meme de no, es que el 3 se escribe así porque tiene 3 ángulos. Nada. El 3 es una pura construcción, es un convenio que nos cogimos nosotros y se escribió así y más o menos ha llegado hasta nosotros. Y se escribió derecho, como lo vemos nosotros, a partir de la imprenta. Hasta entonces, en cada códex lo encuentras escrito como Dios le da a entender al amanuense que lo ha escrito. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en muchos más detalles, pero bueno, ahora después retomaremos. La existencia de ese códex y el conocimiento que tuvo el Papa Silvestre II, que era un matemático francés antes de ser Papa, que cruzó y que conoció esa escritura de los árabes, implicó un avance en la historia de las matemáticas y de los cacharros matemáticos como ese ábaco, y fue, como se ve aquí, que en lugar de colocar piedras tantas como la cantidad que quisiera representar, 4 piedras para representar el 4, a partir de que este señor que llegó a Papa escribió que en España, en lo que fuera, en la península ibérica, en lo que fuera, se usaban esa grafía para representar la cantidad 3, la cantidad 4, pues caló la idea y empezaron a utilizar unas fichas donde estaba escrita la grafía de esos números. En lugar de poner 3 fichas, ponían una ficha con el 3. Claro, la ficha giraba y eso tampoco ayudaba a que estuviera bien orientada. Cuando se inventa la imprenta y el tipo de la imprenta tiene que caer recto, pues se decide cuál va a ser la orientación que va a hacer que esa letra quede derecha. ¿Vale? Bueno, pero sigamos con nuestras máquinas. Y esto es un homenaje a la última charla de Ciencia en Boulevard que hubo aquí, que fue Enrique hablándonos de la física del polvete. ¿Vale? Si no lo habéis visto, creo que está grabada. Yo quería traeros un Satisfyer, pero os he traído esto. ¿Vale? No sopla. No es lo que parece. No es lo que parece. Es el primer vestigio, y hay controversia. Yo de hecho he discutido con Juan Luis Arzuaga en persona sobre si eso es un palo de contar o no es un palo de contar. ¿Vale? ¿Y qué es un palo de contar? Bueno, ¿por qué dice Arzuaga que pudiera no ser un palo de contar? Porque tiene 20.000 años. O sea, hace 20.000 años, alguno de nuestros antecesores, en la zona de lo que ahora es Botswana, talló un fémur de babuino y le hizo marcas. Y usaba un palito o la propia mano para avanzar y retroceder. Estas marcas que se ven aquí no se ven muy claras y alguien puede decir, bueno, pues es un fémur de babuino, pues cuando le cortaron así como si fuera un jamón, pues se quedaron las marcas. Pues no. Porque si vemos la siguiente diapositiva, nos encontramos que tiene 4 caras, las caras están talladas, esto está sacado de Wikipedia, y las caras están talladas y 2 de ellas contienen exactamente 60 marcas. Y una de ellas, además, con esta distribución tan curiosa, 19, 17, 13 y 11. Pero bueno, corremos el riesgo de ver matemáticas donde no las hay. 19, 17, 13 y 11 son los 4 números primos que hay entre el 10 y el 20, y suman 60, que es una cosa que tampoco lo teníamos tan claro. Pero puede ser que sea casualidad, porque es un fémur de babuino y los babuinos sean chiquititos, ¿vale? Pero que 2 caras de ese fémur contengan exactamente 60, nos lleva a pensar que sí que era algo de contar y que sí que aquellos antecesores nuestros de hace 20.000 años, más año arriba, año abajo, ¿qué día es? Miércoles, 20.000 años, pues aquellos antecesores nuestros ya contaban de 60 en 60, que es una cosa curiosa. Bueno,
He traído esta foto porque es costumbrista y es de una postal de los años 60 de gente de la etnia malinké, ¿vale? Y porque además también casaba con la charla del otro día, no sé, porque se ven tetas y eso. Ya, es que soy un señor, o sea que... etcétera. Bueno, los malinké dicen una palabra que tiene que ver... Me he derivado, ya no estoy hablando de cacharros. Este es un cacharro, esto ya no es un cacharro, pero bueno, tengo que hablar también de nosotros. Los malinké usan una palabra muy curiosa para decir 20. Y es una palabra que suena prácticamente igual que un cuerpo. Y curiosamente, y aunque no he venido a hablar de mi libro, tengo que poneros una ilustración que hizo Cristina Laura de mi libro, ya que mañana en Caótica no hay proyector, pues lo vamos a ver hoy. Y es que, mira qué cosa más bonita, eso si compráis el libro lo lleváis también. Es que aquí tenemos a un señor malinké que dice cuerpo, porque en un cuerpo hay 20 dedos. Las bases de numeración que hemos usado siempre tienen que ver con nosotros, ¿vale? La base 10 tiene que ver con que tenemos 10 dedos, pero hay una cierta historia alrededor de la base 20 y los malinké usan un cuerpo para decir 20, ¿vale? Pero es que es mejor todavía, cuando un malinké y una malinké se encuentran, hacen 40. Y la palabra que dicen, el término 40 para esta tribu, que es la más abundante de Mali y Senegal, es un lecho. Y ya cierro con las referencias a la charla de Enrique, porque esto asume que evidentemente los malinké no practican ni colecho, ni poliamor, ni nada de esto, porque si no te despistas, en la cama puedes contar hasta 40 deditos. Pero esta ilustración contiene más cosas, porque la ilustradora se lo ha currado mucho, y contiene una posible explicación para la base 12, y es que tenéis exactamente 12 falanges cuando las contáis con el dedo pulgar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 12. Y otra explicación para la base 60, y es que si con la otra mano cuentas las docenas que has ido contando con esta mano, 1 docena, 2 docenas, 3 docenas, 4 docenas, 5 docenas, hacen exactamente 60. Puede que sea, o puede que no, la explicación de la base 60, puede que sea, o puede que no, la explicación de que nuestros antepasados de allá de Botswana contaran y marcaran ese fémur de babuino de 60 en 60. No puedo asegurarlo porque es prehistoria, y la prehistoria tiene esto, no está escrita. Bueno, vamos a seguir con nuestros ábacos, y vaya, se me acuerdo otra ilustración del libro. Bueno, yo no había venido a hablar de mi libro. Tenemos aquí una bacista contando, poniendo piedras en distintos valores, ¿vale? Y esto es conocido, pero a mí me gusta contarlo, y es que es la razón por la que nosotros hablamos de hacer cálculos, porque piedra en latín se dice calculus, ¿vale? Y entonces de poner y quitar piedras se habla de calcular, ¿de acuerdo? Pero la palabra ábaco, y ahora sí estamos ya en contenido de la charla puro y duro, la palabra ábaco parece ser que viene del hebreo abac, que significaba arena. Aquí tenemos a Arquímedes arquimedeando sobre la arena, ¿vale? Que son seguramente nuestros primeros ábacos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Esto es una reproducción de un ábaco romano portátil, porque claro, los ábacos de mesa tallados en madera, como el que veíamos, no se han conservado. Pues han encontrado un cacho de mesa, pues si lo han encontrado, pues no han pensado que fuera un ábaco. Pero se han encontrado ábacos en los que los cálculos se cambiaban por cuentas y tenían esta distribución más o menos curiosa de 4 cuentas abajo y una cuenta arriba que valía 5. 4 dedos abajo y un dedo arriba que vale más que los de abajo. ¿De acuerdo? Que eso es compatible con otros cacharros que se siguen usando. Hablábamos al principio del duelo del que no teníamos imágenes entre el señor japonés y el chino, ¿no? El chino. Entre el señor japonés y el señor yankee norteamericano, pues el japonés manejaba un ábaco soroban, que es exactamente como este. No sé si conocéis los ábacos soroban, a mí que no me gustan los ábacos, pero hoy han salido unos cuantos. Contienen esta convención: 4 cuentas abajo y una cuenta arriba que vale 5.
¿De acuerdo? Había pensado, no voy a poner, bueno, luego os vais a quedar, si queréis, con la presentación, tengo un enlace para compartirla. Y si clicáis en la foto, sale un enlace a GeoGebra con un abaco virtual. Si lo representáramos con las manos, y hacemos el penúltimo homenaje a la charla de Enrique, que está aquí en primera fila muy callado, pero bueno, fijaos, si esta fuera la fila de las unidades y esta fuera la fila de las decenas, esta es la razón por la que no me gusta casi ningún abaco, salvo uno holandés de los años 90. Si esta fuera la fila de las unidades, ¿vale? Esto sería marcar un 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera marcar un 5 no hago esto, porque estos son 5 y 4, estos son 9. 5 sería así. 6, 7, 8, 9. Y si quiero marcar un 10, hago esto. ¿Vale? ¿Me seguís? Ninguno aquí y una decena. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y por tanto, esto sería, ¿cuánto? 69. Esto es hacer un 69. ¿Vale? Y ya paro, ¿vale? Que hemos quedado que estábamos en Ciencia en Boulevard, pero no estábamos en sesión golfa. Bueno, mirad, voy a seguir avanzando en la historia. Se ha conocido hace no demasiado tiempo el que se cree que es el primer diseño de una calculadora mecánica. Es la de Shikar, que tampoco lo sé pronunciar muy bien. Ese diseño, y sobre ese diseño se han hecho modificaciones, se han hecho reconstrucciones, aunque se cree que Leonardo también hizo un diseño de una calculadora mecánica. ¿Vale? Durante mucho tiempo se ha creído que la primera calculadora mecánica era la pascalina, la calculadora que diseñó Pascal, que había nacido el año en que Shikar le manda la carta con el dibujo a su amigo Kepler. Entonces es posterior, ¿vale? Dicen que esta que se creyó durante mucho tiempo, esta es una reconstrucción también, pero vamos, claro, evidentemente la otra era de madera. Ahora, este es un dibujo, y el dibujo se conoció en los años 20. La otra era de madera, y por supuesto se perdió, una en un incendio, y otra no se sabe. Esta, por ser metálica, se ha conservado y funcionaba con la idea de girar ruedas. Marcabas, girabas y marcabas el número, y arriba iba representando los números. Se dice, pero esto puede ser apócrifo igualmente, que Pascal la diseñó para que su padre, que era contable, pudiera jugar más al jeu de paume que tanto le gustaba a él, porque él tenía 19 años y pues, el hombre pues, no se aburría, y le hizo una calculadora a su padre para que se ahorrara cálculos. Evidentemente, esta calculadora, que tú vas girando y avanzando números, pues te permite, con cierta gracia, sumar y restar. Y te permitiría también multiplicar por la vía de sumar muchas veces, pero tendría que sumar muchas veces representando muchas veces el número. No tiene ninguna manivela para multiplicar. ¿De acuerdo? Y eso es algo que ha lastrado a las calculadoras mecánicas hasta que surgieron las calculadoras mecánicas que sabían multiplicar. Y aún así eran más lentas que un Shino manejando un abaco. ¿Vale? Bueno, pues ahora pego un salto brutal desde el siglo XVII hasta algo que yo no he manejado, pero que veteranos, aquí somos todos jovencísimos, pero que algún veterano sí ha manejado aquí, que son las reglas de cálculo. Las reglas de cálculo, parece una regla normal y corriente, pero tiene muchos números, tienen una componente muy interesante. Y es que son del siglo XVII también, y se aprovechan de una fórmula descubierta en el siglo XVII, de una manera de operar nueva descubierta en el siglo XVII, que es la de no fijarse en los números, sino buscar la potencia de una base común. Lo que pasa es que tiene un nombre muy extraño, que en aquel momento pensaban que estaban inventando algo nuevo y lo llamaron logaritmo, pero en realidad eran trabajar con potencias de la misma base. Se apoya, que se me ha apagado esto, sigo para adelante. Se apoya en esto, que está aquí en mi brazo, es una foto que me he hecho en el AVE viniendo para acá. Otra vez más vuelvo a hablar de mi libro parte de una anécdota, y es que yo copié en un examen de matemáticas esa fórmula. Lo siento, o sea, lo tengo que reconocer, lo he puesto por escrito, ya lo sabéis todos.
Yo copié esa fórmula, y esa fórmula dice una cosa que a mí en aquel momento me parecía súper críptica, que yo no podía entender, que no me cabía en la cabeza. Pero lo que dice es tan sencillo como que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. La regla de cálculo de la que hablábamos antes se apoya en eso justamente. Relaciona los números con la potencia que tendrían elevados a una base común. Claro, si trabajamos con números de la misma base, ¿qué pasa cuando multiplicas los números? Que se suman los exponentes. La lógica del logaritmo es tan, perdonad, sencilla y tan maravillosa como que si yo tengo que multiplicar dos números, pero miro su logaritmo, ese resultado va a dar lugar a la suma de los exponentes a los que están esos dos números, o sea, pensando en una base común. Es un poco lioso, en el libro creo que lo explico un poco mejor. Claro, la magia de esto es que si tú tienes que hacer una multiplicación, te puedes ahorrar. Claro, yo en la diapositiva siguiente tengo una calculadora mucho más reciente, la ha hecho mi amigo José Paul Lezcano, y opera como los niños de primaria. Se llama la calculadora Alicia. Cuando descarguéis la aplicación, o sea, la presentación, clicáis ahí y vais directamente a la aplicación, pero es tan fácil como buscar en Google la calculadora de Alicia. Claro, cuando tú tienes que hacer una multiplicación, y esta es la magia de los logaritmos, cuando tú tienes que hacer una multiplicación de dos números de 4 cifras, tienes que hacer aquí una serie de cálculos, el producto 6 por todo esto, 9 por todo esto, 1 más para allá, porque claro, en realidad son 9 decenas las que estás multiplicando, 8 por todo esto, bueno, no voy a aplicar hoy las multiplicaciones. Claro, tiene muchos más cálculos, ¿vale? Muchas más piedras, hay que poner y quitar muchas más piedras, que si tú tuvieras que hacer una suma. Si tú tuvieras que sumar estos dos números, solo tendrías que, si fuera a girar filas en una calculadora mecánica, vale, y si no, ni siquiera, que se han de cabeza. No, bueno, vale, de acuerdo, con una cabeza grande, más grande que la mía. Pero claro, dos números, o sea, tampoco es que sea tan perezoso para multiplicar dos números. Pero es que tú imagínate que lo que tuvieras que hacer no fuera multiplicar dos números. Imagínate que lo que tienes que hacer es calcular un interés compuesto. Tipo, que es la gente que tenía que hacer números de verdad. Los matemáticos no hacemos números, no os engañéis, ¿vale? Los matemáticos, si acaso enseñamos cosas, pero números no hacemos. Estamos trabajando con cosas de estas, con fórmulas más complicadas que estas y con otras abstracciones mucho más complejas. Los contables, las ingenieras, esa gente sí que hace números, ¿vale? Si tú tenías que calcular, por ejemplo, para ver cuál es el capital final, algo tan sencillo como un interés compuesto, tienes que ver el capital final de algo que tienes un capital inicial, has pedido un préstamo, que cada año se aumenta en un 5%. Sabéis que para aumentar una cantidad en un 5%, la multiplicas por 1,05. Pero claro, tú pides una hipoteca y la pides a 30 años, en el mejor de los casos. Tienes que multiplicar, para ver el capital final, que es lo que está aquí, tienes que multiplicar el capital inicial por 1,05 30 veces. Claro, multiplicar 1,05 por sí mismo 30 veces, ya, ¿me puede calcular ahora si lo pido a 0,6? ¿Me explico? O si ahora sube el Euribor, pues imagínate todas esas multiplicaciones, tener que hacerlas a mano. Sin embargo, si volvemos atrás a la fórmula de mi brazo, si tú tienes que multiplicar un número por sí mismo 30 veces, es tan sencillo, con vuestro permiso, como coger y sumar el número con el logaritmo de ese número consigo mismo 30 veces, que es multiplicar por 30. Y la única magia que teníamos que tener entonces... maldita sea, se me ha cerrado esto. Perdón. Paso con la mano. La única magia que teníamos que añadir a esto era justamente saber cuánto valía el logaritmo de ese número. Y eso se hacía con unos tochazos así gordos que fueron bestsellers de la época, ¿vale? Que eran los libros de tablas de logaritmos. Entonces tú llegabas, veías los números que tenías que multiplicar y decías, en vez de calcular este producto, voy a calcular el logaritmo de ese producto, ¿vale? Y entonces lo que hacías era
el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Y si eran 30, pues 30 veces eso, multiplicar por 30. El ahorro de millones de horas de trabajo vino del descubrimiento de los logaritmos. Y claro, de una forma bastante aproximada, pero suficiente para mandar un cohete a la Luna, porque la regla de cálculo esa, que esa es la de Faber-Castell de los años 60, pero la regla de cálculo, una regla de cálculo como esa sirvió para enviar cohetes a la Luna. ¿Vale? Habéis visto las películas en las que vemos... nosotros tenemos calculadoras. Las primeras calculadoras eran señoras manejando reglas de cálculo y que valieron para mandar los cohetes a la Luna. ¿Vale? Y lo que hacían era relacionar el valor de un número con el valor de su logaritmo. En una fila estaba el número, en la fila siguiente estaba su logaritmo, y no tenías ni siquiera que manejar el libro para arriba y para abajo. Luego lo leías hacia arriba y deshacías lo que habías hecho. ¿Se entiende lo que estoy contando? Bueno, pues estamos ya casi terminando. No sé si he ido demasiado rápido. Pero vamos a hacer un turno de preguntas. Claro, el tema está en que ahora todo eso ha dejado de ser necesario. ¿Vale? En el año 46 hemos quedado que el señor Wood palmó contra el chino en 4 de las 5 pruebas. Solamente le ganaron en la que implicaban multiplicaciones. Ahora ya tenemos una ligera intuición de por qué. Porque el ábaco japonés no tenía implementado nada parecido al logaritmo. Si no, le habría ganado también. Pero claro, en los años 60 ya había cacharros como este. Y cacharros como este, pues 60, 70, ¿no? Sí, pero vamos, y casi. Cacharros como este hicieron que fórmulas como la que yo tuve que copiarme en aquel examen porque no me entraba en la cabeza, y ya vergüenza me da decirlo, porque verdaderamente era fácil, pero yo confundía. Porque al final, muchas veces, cuando estás aprendiendo matemáticas, cuando eres un alumno de primaria o de secundaria, estás aprendiendo matemáticas, dejas de saber qué es lo que estás haciendo, no te sabes la historieta que acabo de contar, pero si conoces la historia dices, es que me voy a ahorrar una multiplicación haciendo una suma y ya puedo relacionarlo. Pero si no conoces esa historia, no deja de ser un juego formal. Aquí, ¿dónde va el aspa de multiplicar? ¿Va aquí o va aquí? No sabes, porque tampoco guarda ninguna relación con nada. No sé si se entiende. Claro, si yo, para calcular el logaritmo, solo tengo que pulsar esta tecla, y esa fórmula solo me la piden para que sepa esa fórmula, si la sabes bien, no la sabes mal, y luego ya la puedes olvidar hasta el siguiente examen o hasta el siguiente curso, o hasta nunca. ¿Vale? Esta calculadora hace que el aprendizaje como cosa práctica o como historia de algo que nos hizo ahorrarnos millones de horas de cálculo a la humanidad completa, ¿vale? Pues no tenga ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, o cuentas la historia o quitas el estudio del logaritmo del producto como suma de los logaritmos del currículo, o lo retrasas hasta que puedan comprender la cantidad de millones de horas que le ahorró esa fórmula a la humanidad, o haces algo, porque desde luego evaluar solamente si te sabes o no te sabes esa fórmula, sin saber todo lo que hay detrás, ¿no? La función logarítmica es una pasada, y la cantidad de aprovechamiento que se le puede hacer a por ejemplo, a una gráfica cuando lo representas en escala logarítmica, es magia. Pero cuando te la preguntan solamente para ver si la sabes o no la sabes, pues te pasa lo que a mí, que te la copias y luego acabas escribiendo un libro confesándolo. ¿Vale? Bueno, estoy ya terminando, ¿eh? La cosa no ha quedado ahí. La cosa ha ido más allá. Esta foto es de una aplicación que se llama Photomath, que no sé si la conocéis, que pasa por encima de una fórmula incluso manuscrita, una ecuación o un desarrollo o lo que quieras, o un cálculo, y te dice cuánto vale. Y si quieres saber más, pulsas un botón y te lo desarrolla paso a paso. ¿Vale? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Claro, esto, Photomath. Y hay más, no es la única. No sé si es la mejor, hay muchas. Claro, el asunto de esto es cuando yo, que soy formador de maestros, se lo cuentas, o la propia calculadora de Alicia que hemos visto antes, se la cuentas a los maestros en ejercicio, o a los profesores de secundaria en ejercicio, y dicen, ay madre mía, que no se enteren mis alumnos que esto existe. Claro, lo que yo les digo es, tus alumnos ya lo saben, quien te tienes que enterar eres tú. ¿Vale?
Porque esto existir existe. Y ellos, si les pones suficientes ejercicios de estos, lo van a descubrir que existe, porque Radio Makuto sigue funcionando, aunque estemos en la era del WhatsApp. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues eso es discutible. Podemos quitar ese contenido pensando que eso es obsoleto, que no lo creo, o tendremos que ponerles algo que sea suficientemente motivador como para que merezca la pena hacerlo, o darlo en un momento en que tenga sentido hacerlo, como el logaritmo de antes. Y bueno, creo que estoy terminando, ya no me acuerdo cómo acababa esto. Bien, sí, estábamos terminando, pero todavía no os preocupéis. Mi maestra, que también sale en el libro, que es María Antonia Canals, fue una señora que emuló a María Montessori. Se dice que, bueno, se dice no, me confirma María Antonia que estuvo sentada en las rodillas de María Montessori y que había una foto. O sea, María Antonia, ¿es verdad que estuviste sentada en las rodillas de Montessori? Y dice, sí. Y había una foto de eso, y dice, ¿se conserva la foto? Y dice, no, se perdió. Entonces yo le digo, ¿me puedo hacer una foto sentado en tus rodillas? A ver si eso imprime carácter. Y me dice que no, que estamos muy mayores para eso. Digo, habla por ti, que cumple 88 años el día 15. Pues ella montó un parvulario en un barracón de una iglesia de Nou Barris en Barcelona, en la época en la que llegaban inmigrantes allí a Cascoporro. Y se cargaba del parvulario, como Montessori. Cuando la escuela fue creciendo y se montó también un pabellón de primaria, el día que faltaba la maestra de primero o segundo de primaria, subía y les ponía esa operación en la pizarra. Y hacía lo que ella cuenta ahora, que es el show de la resta con llevadas. Entonces, el show de la resta con llevadas consistía, estamos terminando, como digo, de los cacharros para hacer matemáticas, ¿vale? El show de la resta con llevadas consistía en... Vamos a hacer el show de la resta con llevadas. Os he traído una caja con calculadoras, ¿vale? Estamos a finales de los 70, ¿de acuerdo? Os he traído una caja con calculadoras. ¿Lleváis calculadoras todos ahí, no? Correcto. Podéis sacar una calculadora si queréis. ¿Sabríais qué operación es esa? Sí. ¿Qué operación es esa? Una resta. ¿Y con la calculadora que he traído sabrías hacerla? ¿Cuánto da? 315 dicen por ahí. Claro, 5 menos 2 son 3, correcto. 8 menos 3 son 5, correcto. Pero 7 menos 5 son 2. ¿Estás seguro que da 315? Mírate si tu compañero te ha dado lo mismo. ¿Te ha dado lo mismo también? Vale, ¿y a ti también? Pero claro, lo que hacía era generar un conflicto cognitivo, que era lo que se llevaba en los 70, ¿vale? Y ya lo teníamos creado. Porque claro, además están bien puestos estos números, con un 9 y un 4, con un 8 y un 3, cuadra. Y yo se lo he visto hacer a mi hija, que como bien decía Clara, tú empiezas a hacerte preguntas cuando ves a los niños hacer cosas diferentes. Y le preguntas a tu hija, ¿qué estás haciendo? Y te dice, una resta. 8 menos 3, 5. ¿Por qué voy a hacer otra cosa? ¿De acuerdo? Claro, de 8 a 13 van 5. ¿Cómo que 13? ¿Dónde está el 13? Ahí pone 3. 8 menos 3 son 5, 5. Y 7 menos 2, 7 menos 5 son 2. ¿Vale? Entonces, cogía a los críos, a ver, preguntaba, ¿alguien sabe explicar esto? ¿Alguien sabe qué está pasando aquí? Si alguien sabía, porque se lo habían explicado en casa o porque preguntaba lo que había, salía a la pizarra, trataba de explicarlo, si a los demás les convencía, se había terminado el show. Si no, los ponía en fila y bajaba a la secretaría donde había una calculadora con rollo de papel a terminar de consolidar el conflicto cognitivo. ¿Vale? Y volvían, señor, es que da 315. Ah, venga. Vale. Pues ahora sacaba ahora que teníamos ese problema que tenía la seño, se había convertido en un problema vuestro, que sois lo que estáis haciendo de alumnos esta noche, sacaba la caja de los materiales manipulativos, en aquel caso pues serían bloques de base 10 seguramente, o regletas de las que ya usaban, de las suyas, que tienen más magia, y lo explicaba. Yo hoy lo explico así. Yo hago una actividad con ellos y construyo este material que está hecho de paquetes de 10 y de paquetes de 10. Bueno, estos son un poco falseados porque se me acabaron las gomas rojas, ¿vale? Pero estos son
paquetes de 10 y estos son paquetes de 10 de paquetes de 10. ¿De acuerdo? Y ahí hay exactamente 583 palillos. Por eso digo 73, gracias. No, eran 573. Sí, lo he dicho para que estaba atenta. 573 palillos. Esto es la gran diferencia entre un ábaco y un modelo mucho más a ras de tierra. Yo quiero que ellos lleguen a entender que un 5 en la posición de las centenas significa 500. Pero mientras tanto, arrancaría con 500 palillos puestos ahí. Ahí hay 573, correcto. Ahora, como yo quería sacar 8 de aquí y solo tenía 3, ¿qué he hecho? Quitarle la gomita. Quitarle la gomita a una decena, desagrupar una decena. No le he pedido prestado nada a nadie, que luego hay que devolverlo. Sencillamente he cogido una decena y la he convertido en 10 unidades. Y he demostrado que el 573 también es 560 y 13. Y de ahí sí que puedo sacar lo que me haga falta. ¿Se entiende, no? Claro, esto es una novedad. Pero claro, luego genera otro ruido. Y es que a mí me lo enseñaron de otra forma. ¿Vale? Y a mí me lo enseñaron de una forma que tiene que ver, que bebe desde Al-Khwarizmi, ¿vale? Que fue el que escribió el primer libro de texto sobre los cálculos algorítmicos. Algoritmo viene de Al-Khwarizmi, ¿vale? Sobre los cálculos algorítmicos que hacían los árabes, que aquí llamábamos algoristas, también de Al-Khwarizmi. Escribió ese primer libro de texto y tiene una ventaja en la forma en la que me lo enseñaron a mí. Se mecaniza muy rápido, rapidísimo. Es un algoritmo muy eficiente, no en términos, también en términos de realización, pero también en términos de aprendizaje. Se aprende más rápido que la castaña esta de poner 573 palillos y andar cambiando centenas por decenas, decenas por unidades. El problema que nos encontramos es que esto se puede explicar cuando tienes 7 años y lo otro solo se puede memorizar. Entonces, volvemos en un territorio donde yo me siento un poco más cómodo y quiero pensar que a lo mejor vosotros también estábamos ahí con los logaritmos, que son un poco más abstractos. Aquí nos encontramos una forma de hacerlo que se mecaniza rápida, pero que la calculadora va a hacer más rápida. O sea que en términos de eficiencia nos gana la calculadora, ahora sí seguro. Enfrente de una forma de calcularlo que me ayuda a representar y a entender que cuando tengo 5 ahí, no tengo 5, pero yo cuando operaba así decía de 8 a 3 van tanto, de 2 a 7 y no decía ni 2 qué ni 7 qué. Yo aquí sí que voy a hablar de centenas, decenas, unidades y aspiro a que cuando yo ponga aquí solamente 5 marcadores o ponga la cifra 5, ¿veis que hay un correlato entre la historia, entre ese señor romano, esclavo seguramente, poniendo 5 contadores en la posición de las Cs, y la manera en la que poco a poco a lo largo de la historia llegamos a poner una ficha con un 5 puesta en la posición de las centenas? Es una cosa fascinante, cómo la historia se parece a la forma en la que aprendemos nosotros. Bueno, aquí tengo una representación, digamos, completa y totalmente a tamaño natural de lo que son 573 y tengo también una manera de explicarme qué es lo que pasa cuando hago, por ejemplo, algo tan, en este caso, de segundo de primaria como una llevada. ¿Vale? Y ya en el campo de los palitos, pues no podía yo seguirme de aquí sin enseñaros mis regletas, ¿vale? Que no son mías, pero bueno, que ya han pasado por aquí en alguna ocasión. Y esta diapositiva yo creo que incluso la puse aquí también la última vez que estuve, ¿vale? En la que, bueno, pues son palitos de distintos colores, son palitos, ¿vale? Y hay mucha controversia sobre si deben usarse en infantil, porque claro, yo aquí veo un palito verde, aquí veo un palito rosa, que es un poco más largo que el verde, pero no sé ni mucho ni poco. En realidad, cuando empiezo a medirlos, es un número muy medido, tiene que ver con la medida, que es una de las últimas cosas que aprendemos del número. Empezamos por la cantidad y ni siquiera empezamos por el anterior y el siguiente, ¿de acuerdo? Por la ordinalidad.
Entonces, cuando trabajas con este número que tiene que ver con la medida, no deberías hacerlo seguramente en 3 años, en 4 años, no deberías decir esto es el 3, esto es el 4, esto es el 5. ¿Vale? Sino que podías usarlo sin valor numérico, y cuando tengas asentado el valor numérico con esas, por lo menos esas 2 componentes de cardinalidad y ordinalidad, entonces entrarle a la medida. Pero en todo caso puedes trabajar con esto. Y cuando organizas estos palitos de colores que he puesto ahí, pues puedes encontrar demostraciones visuales tan curiosas como ese teorema de Pitágoras con el que quería terminar la charla. No es la demostración del teorema de Pitágoras, faltaría más, es solamente una visualización de ese caso concreto en que los cuadrados construidos sobre los catetos, que en este caso es el cuadrado del 3 y el cuadrado del 4, van a valer lo mismo, y lo comprobaríamos colocándolos aquí encima y con un poco de maña, van a valer lo mismo que el cuadrado del 5 que hemos colocado sobre ese lado más largo, que sería la hipotenusa. Y creo que esa era la última. Efectivamente, os doy las gracias, os pido que no dejéis de tocar las matemáticas, y os recomiendo, si queréis, en ese Bitly, Cacharros Mates, podéis descargaros esta presentación. Con permiso solamente para ver, no para editar. Si queréis hacer la vuestra, pues tenéis que hacer una copia, pero eso son cosas de Drive que no toca explicar esta noche. Muchas gracias. Tengo libros por si alguien quiere llevárselos firmados. He dicho que no había venido a hablar de mi libro, eso es mañana. Pero si alguien no va a poder venir mañana, una señora con el pelo rojo presentará algo totalmente diferente a lo de hoy, que ya veremos cuál va a ser, hay que decidirlo. Pues nos vemos mañana en Caótica. Y si, que ya digo, si queréis libros, valen 25 euros de nada, que se está tirado, es un regalo precioso. Y nada, y nos vemos mañana en Caótica. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a Boulevard, estoy contentísimo de estar aquí y no voy a hacer otra cosa más. ¿Tengo micro? ¿Sí? Ahora. Bueno, pues muchas gracias, y no sé si alguien quiere hacer... El libro es precioso, o sea que vale 25 euros, pero tiene una edición maravillosa de ilustraciones, incluso se puede leer. Y la letra pequeña, para un señor de 40 años. Es un libro bueno. muy bonito. No sé si alguien tiene alguna pregunta por allí. Voy yo con el micro para que se escuche en el vídeo. Hola, una pregunta sobre las calculadoras actuales. ¿Los senos y los cosenos también los calcula como exponenciales o los calcula de otra manera? ¿Cómo calcula los senos y los cosenos una calculadora? Sí. Yo creo que con desarrollos, ¿no? Con desarrollos de Taylor. ¿Sí? O sea, como polinomios, Vale. Como aproximaciones. Sí, vale. Polinómicas, sí. Gracias. La pregunta técnica, ¿eh? Te voy a pillar, Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo sí, yo no me he enterado de la calculadora Alice, cómo funciona. Vale, bueno, aunque no salga en el vídeo bien, la calculadora Alicia lo único que hace es, lo único y maravilloso que hace es representar las operaciones aritméticas a la manera que las hacen los niños de primaria. Entonces, por ejemplo, si haces, yo qué sé, 14.823 entre 521. La escribe así. Entonces, es una cosa muy bonita, porque te permite corregir el ejercicio como lo has hecho. Y claro, yo como soy amigo de José Paul, le dije, José Paul, yo no hago la división así. A mí me gusta, en la división, dejar explícitas las restas. Porque es coherente, es una manera más comprensiva, es un algoritmo que ocupa 2 líneas más. Entonces José Paul, que es muy majo, me puso este botón división expandida. Pero como también es un poco jodido, si pulsas el botón división normal, se queda la otra, ¿vale? A mí me gusta mucho esta división con las restas explícitas. Gracias por la pregunta, no estaba preparada. Pues así me ha permitido poner una división que no tocaba. El logaritmo de la división es la diferencia de los logaritmos. Esa no me la copié, pero y si no me parecía demasiado literatura por el brazo. Es muy curioso saber que en primaria le dedicamos entre 2 semanas y mes y medio a que no se aprendan que hay que quitar la división.
hay que quitar la resta, ¿vale? A que no lo aprendan porque es un algoritmo muy raro, porque es el primer algoritmo que aprendemos que se hace de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Es un algoritmo muy difícil el de la división. Y es curioso que le dediquemos entre 2 semanas y 1 mes a quitar la resta cuando llegas a secundaria y tienes que dividir polinomios y tienes que decirles que pongan la resta. Entonces yo le digo, no, es que esto se le cambia de signo porque se hace como la división. Dice, no, yo la división no le cambio de signo a nada. Y claro, porque te han enseñado a hacerla sin pensar lo que estabas haciendo. En realidad aquí, claro, cuando tú coges esto y lo repartes, que esto es otro tema, pero eso para otra charla, y lo repartes entre 528, tú estás repartiendo 14.800, estás repartiendo 148 centenas entre 528. Y claro, tocamos a 2 centenas. He repartido hemos tocado cada uno a 2 centenas y éramos 521, entonces lo que tenemos son 2 veces, bueno, vale, ya me entendéis. Y lo que me queda por repartir es todo esto, que he puesto un número muy difícil, no tengo tantos palillos, ¿vale? Pero bueno, que claro, cuando he repartido todo esto, hemos tocado a esto, me he quedado sin repartir esas 440 decenas y tengo que volver a repartir, pero las reparto decenas y etcétera. Y creo que se entiende mucho mejor con la resta explícita, pero no sé por qué os estoy dando esta chapa que no os merecéis. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo te quería preguntar, yo he llegado un pelín tarde, no mucho. En lo del cero es cierto que se empezó a usar en Córdoba. ¿Y por qué lo empezaron a usar? A ver, que el cero se empezó a usar en Córdoba. A ver, me alegra que me hagas esa pregunta. No tengo ni idea de si el cero se empezó a utilizar en Córdoba. Los primeros que usaron el cero se cree que fueron matemáticos, bueno, en realidad fueron religiosos hindúes que escribían números larguísimos y los memorizaban de una manera muy curiosa que cuento en un capítulo del libro. Con poemas, ¿no? Todos los unos, se podía usar cualquier palabra que fuera que denotara algo unitario, como la tierra, el ser, el hombre o la mujer, todo lo que era uno. El 2 se hacía para cualquier cosa que fuera, cosas que fueran 2. Bueno, entonces ellos memorizaban esos números y ellos sí que tenían asignado un puntito, un espacio libre para el 0. Eso lo conocían los árabes y recorrió todo el camino, seguramente a través de la ruta de la seda, hasta el norte de África. Eso, sin embargo, el salto a la península no lo dio el 0 del todo y las cifras que se trabajaban, por ejemplo, en el Codex Albeldense, no trabajaban el 0, no habíamos llegado a eso. Hay varios, el paso de las cifras al centro de Europa, al centro del mundo civilizado para nosotros, antropocéntricos, es muy interesante. Pasan primero las cifras y el 0 no estaba entre las cifras, así que no pasa. Sin embargo, cuando Fibonacci viaja al norte de África, sí que lo conoce y escribe su libro y lo llama libro de Ábacos para que no se lo condenen por ser un libro de algoritmos y por tanto de cosas de infieles. Sí que ya, y estamos en el siglo XIII, al principio del siglo XIII, sí que explicaba el 0, pero oye, el Liber Abaci en el siglo XIII no fue un bestseller, porque seguíamos utilizando Ábacos. Es muy curioso cuando se tira del libro, esto no que tú me has preguntado porque no sé cuál es la respuesta, pero es muy curioso, efectivamente, es muy curioso que el Liber Abaci empieza a ser bestseller cuando arranca la banca en el norte de Italia y tienen que empezar a hacer mogollón de multiplicaciones y los ábacos se les estaban quedando cortos para hacer mogollón de multiplicaciones, empiezan a usar los algoritmos de los árabes. Curiosamente no hay ningún problema, porque como era para hacer dinero, no pasaba nada. La Iglesia no tuvo nada que decir en contra de usar los algoritmos de los infieles. Pero no te sé decir lo del 0, me cago en la leche. Bueno. ¿Y por qué importa? Tengo otra pregunta, pero no te lo iba a hacer. ¿No me la ibas a hacer? No me la hagas. Como veo que estás empolladísimo del mundo antiguo, pues te la voy a hacer.
Hay un libro, el libro más Acércate al micro. el libro más antiguo de la mitología japonesa, que es el Kojiki. Es un libro que está escrito en japonés antiguo, el japonés no tiene nada que ver con nosotros, es otra grafía y todo, pero hay un número, que es el 8, que significa incontable. Es decir, cuando en el libro quieren decir que había muchísimos dioses, dicen que hubo 8. Cuando quieren decir que tuvo 8 hijos el dios ese, cuando dicen que tuvo muchísimos, dicen 8. Eso será la traducción de una grafía, supongo, porque yo nunca he podido entender por qué 8 significa muchos o infinito. Bueno, aquí ¿Tú sabes algo de eso? no conozco mitología japonesa, pero sí te tengo que decir que son muchas las culturas, no solamente esos japoneses antiguos, los que a partir de una cantidad hablan de muchos. De hecho, el símbolo del infinito es muy posterior. No debe tener nada que ver, pero que sí que hay otras culturas y otras civilizaciones que cuando pasan de una cantidad hablan de muchos. De hecho, creo que son unos polinesios que cuentan 1 con una mano, 2 con otra mano, 3 con las 2 manos y muchos con los pelos de la cabeza, que en este caso no aquí a mí no nos vale. ¿Vale? Pero el símbolo de muchos es este y es lo que pasa de 3. Entonces puede tener que ver con eso. Y también tendría un correlato con la forma en la que aprendemos, porque evidentemente reconocer cantidades sin contar, lo que se llama subitizar, dice Piaget que a más de 5 a simple vista, si no tenemos estrategias de conteo, no somos capaces de reconocer 5. Bueno, en realidad es un libro del siglo VII y 8 será un grafismo. Entonces lo traducen al castellano y al inglés como 8, porque a lo mejor se ha conservado como tal, pero que no, posiblemente no quiere decir 8, quiere decir muchos. saber. Claro, puede ser. Muy bien, oye, qué interesante. ¿Alguna pregunta más? Me ha recordado, ¿se escucha ahora? Sí. A mí, nuestro hijo Salvador, cuando quería decir 8, decía 88. 88, Y fíjate. fue por lo menos 88. O sea, para él 88 era el fin del mundo. Algo así. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues me acordé por lo del 8, porque verdad, Salvador decía 88, como es, ya no se puede hacer más, 88 es lo más grande. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues os esperamos mañana a las 7:30 en Caótica. Lo que no podáis, os lleváis el libro ahora. Y los que vayáis también, y ya mañana podéis preguntar porque habéis leído una mijita. Y nosotros volvemos aquí a Boulevard dentro de 15 días. ¿Sabemos con quién? Bueno, lo que sí sé es que lo acabamos de confirmar, que el 22 de enero, por la mañana o por la tarde, vamos a tener otro matemático aquí. Este año vamos a tener muchos matemáticos. Y es un matemático muy interesante porque es un policía, o sea, es un inspector de policía que trabaja... ¿La policía matemática? Sí, que... Ajá. Ya lo siguiente es ciencia Jordan. No, lo siguiente es ciencia Jordan. Bueno, pues el 22 de enero, que lo acabamos de confirmar, teníamos mucha ganas de que viniera Miguel Camacho, que es un inspector de policía que está en Madrid, es de Granada, pero trabaja en Madrid, que trabaja, diseña algoritmos, es doctor en matemáticas y inspector de policía, diseña algoritmos para predecir la delincuencia, ¿no? En plan Minority Report, pero de verdad. Y entonces, o sea, que lo hace de verdad, que es un de las matemáticas y de la seguridad, pero es un enero. Y ahora nos vemos hasta Ciencia Jordan. Bueno, pues mañana nos vemos en Caótica y si no, el día ¿qué día hoy? Hoy es 6, ¿es un día perfecto? ¿Por qué? Porque 6 es un número perfecto, ¿o Vale. porque 6? Porque vamos a ir mañana. Bueno, pues nada, que os veo que vayáis. Muchas gracias a todos.